eso, que es el orar. Que es el sostener, que es el de ayudar. Pero también el hecho de que de repente a veces hay desánimo, a veces como que ya no se quiere seguir mucho, como que ya no se quiere caminar, como que se ponen las cosas en muchos lugares y no en Dios. Como que de repente en algunas ocasiones la iglesia se fija más en los hombres que en Dios, y que si un hermano es más bendecido por otro, y que si otro es menos bendecido, y que si un hermano así, y que si un hermano es espiritual, y que si otro hermano no es tan espiritual. Y en lugar de ver a Dios, que es el que bendice a cada uno de nosotros, se empieza a ver a los hermanos, que si un hermano no hace esto, que si otro hermano no hace aquello. Empiezan las críticas, las murmuraciones, las situaciones en contra de las personas que vemos a nuestro alrededor, sin poner la vista en lo que es importante para cada uno de nosotros, que es Dios. Pues Dios le da a cada uno según Él quiere. La iglesia de Corintios tenía una situación así media difícil. En algún momento estaba Pablo hablándole a la iglesia, en otro momento estaba Apolos, y entonces de repente la iglesia de Corintios decía, no, yo soy de Apolos, y otro decía, no, yo soy de Pablo, y había como una disputa, una como que discordancia en la iglesia. Y en esta situación lo único que estaban haciendo es mirar al hombre, y se estaban olvidando de mirar a Dios. Cuando Dios nos bendice, Él usa los medios que quiera. Él puede usar a un burro si Él quiere, y lo dice la Biblia, que en una ocasión utilizó a un burro para hablar su palabra, para hablarle al profeta, para hablarle a alguien que conocía mucho de las Escrituras. Y en esto tenemos que ver quién es el que nos bendice. Y por eso hoy el mensaje es un poquito para la iglesia, hermanos. Yo quisiera que abrieras tus oídos, que pusieras tus ojos, no en un hermano, sino en Dios. Que buscaras qué es lo que Dios te dice a ti para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. Amén. Salmos número 54, versículo 4. Amén. Dice, he aquí que Dios es el que me ayuda. Amén. Y luego, el Señor está con los que sostienen mi vida. Fíjate bien lo que dice el versículo. He aquí, Dios es el que me ayuda. Pero también hay otra parte. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Por qué? Porque hay uno que es el que nos bendice, sí, y es Dios. Y es el que nos ayuda, sí, es Dios. Pero hermano, también tienes que ser agradecido con los que están a tu alrededor. Dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. La Biblia habla de que en alguna ocasión el pueblo empezó a pelear contra el enemigo, y uno de los profetas, bendecido por Dios, bendecía al pueblo desde un monte alto, levantaba sus manos y bendecía al pueblo. Y cuando él bendecía al pueblo, entonces el pueblo iba ganando victoria. Pero la batalla duró más tiempo, y entonces él se cansaba de las manos, y cuando él bajaba las manos, entonces el pueblo empezaba a tener derrota, empezaba a perder terreno.
Viéndolo esto, había unos que estaban junto de él, y entonces agarraron y le sostenían las manos, le levantaban las manos para que el pueblo siguiera obteniendo victoria. Hace 8 días, cuando te hablaba de que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, te hablaba de un punto en el que yo tuve un sentir que Dios me hacía reflexión, y es acerca de que somos un equipo, hermanos. Cuando alguien puede pararse en este lugar, pues se para, predica, pero hay un equipo atrás de él. No es que si un hermano tiene mucha unción y Dios lo usa mucho, y pues qué bueno, pero aparte, atrás de ese hermano que predica, atrás de ese pastor que está dirigiendo el rebaño, hay un grupo de hermanos que doblan sus rodillas, que oran, que claman. Que si no clamaran esos hermanos, no habría tanta bendición en los corazones de cada uno de nosotros. Y hoy quisiera que reflexionaras alrededor de tu vida lo importante que es que nos podamos congregar. La Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante congregarnos? Porque hay una serie de hermanos que a lo mejor no te lo dicen, que a lo mejor no te lo expresan, pero que Dios desde el cielo lo está viendo, que doblan sus rodillas, que ayudan por ti, que cuando te duele algo, cuando tienes algún problema, van a las plantas de Dios y le piden a Dios el favor de Dios para que te ayude, para que te bendiga, que cuando tú flaqueas, que cuando tú no caminas, que cuando tú no vienes a las reuniones, el hermano se preocupa, la hermana se preocupa y dice, Señor, ¿dónde andará mi hermano? Y entonces empiezan a orar y empiezan a clamar, y es un grupo, es gente que está entre nosotros, gente que hace un trabajo que está escondido a los ojos de los hombres, pero no está escondido a los ojos de Dios, que te sostienen, que te levantan, que cuando estás caído, cuando tienes un problema, cuando no sabes qué hacer y dices, Señor, ¿ahora qué hago con esto? No sé cómo caminar, no sé cómo resolver este problemón que tengo, y a ti se te viene el mundo encima. Pero Dios tiene a su alrededor intercesores. A tu alrededor tienen una serie de intercesores que doblan su rodilla, que lloran delante de Dios, que le dicen, Dios, mira, ayuda a mi hermano, mira, ayuda a mi hermana, necesita mucho de tu ayuda, necesita mucho de tu bendición. Mira, yo creo que esto que está haciendo no lo está haciendo adecuadamente. Mira, Señor, ya le di un consejo, pero parece que no lo entiende, no le brilla la luz. Señor, ayúdalo, dale de tu bendición. Mira que es bien torpe, pero tú le puedes ayudar y tú le puedes bendecir. Y ese hermano, esa hermana que está alrededor de ti, te sostiene. Cierto es que Dios te ayuda, pero hay un equipo. Por eso es bueno congregarnos. Hay un grupo de gente que intercede. No nada más intercede. Hay otro grupito de gente que hace el aseo de las bancas donde tú estás sentado. Hay un grupo de gente que se preocupa por orar a Dios, clamar a Dios y pedirle sabiduría para saber qué alabanzas van adecuadas. Y le dicen, Dios, ¿tú qué quieres que hablan? ¿Qué quieres que se cante? ¿Qué quieres de qué forma quieres que te alabemos? Y eso lleva tiempo, y eso lleva un esfuerzo de ese equipo. Y todo en conjunto, cuando tú lo juntas todo, es una bendición para cada uno de nosotros. Cuando tú volteas a tu alrededor, es una bendición tener a un hermano que se preocupa por ti. Es una bendición que alguien esté orando por ti. Es una bendición el saber que tienes hermanos y cuentas con una serie de familia espiritual que se ha preocupado por
que los discos, los CDs, cuando te los lleves estén bien grabados, que el sonido se oiga bien, que haya más cosas. Es una bendición, hermano. Es una bendición que puedas tener a un hombre o a una serie de hombres predicando el Evangelio, hablándote de la palabra de Dios, tratando de buscar la dirección de parte de Dios. Es una bendición. Y de eso es de lo que te quiero hablar. Porque a veces podemos sentir que nos sentimos los muy espirituales y los que, híjole, sabemos todo, nos comportamos de forma en que creemos que ya llevamos tantos años en el Evangelio que, no, ¿cómo crees, hermano? Yo siempre he estado espiritualmente ardiente, fogoso, lleno de la presencia de Dios. Y a veces eso no es tan cierto. Y te invito, vamos a ver. Hay un hombre, David, el salmista David, y vamos a ver qué era de su vida. Tú de repente puedes ver a David, y sí, era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dice la palabra de Dios cuando Dios habla con Samuel, que es el que lo va a ungir, y están sus hermanos antes. Le dice Dios, no, no me unjas. A sus hermanos les dice, no, a este todavía no. Y de repente le dice Dios a Samuel, porque Dios no mira lo que está fuera del hombre, sino lo que está dentro del hombre. Y ungen a David, y David tiene un corazón conforme a Dios, pero no por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Nunca cayó, no. Su vida dio traspiés, se tropezó, cometió una serie de errores que hoy yo quisiera decirte exactamente eso, hermano. No pongas tus ojos en los hombres. Los hombres cometen una serie de errores porque son hombres. Pon tus ojos en Dios. No pienses, ay, es que el hermano fulano es muy bendecido. No, bendito Dios que te habla. Pero es Dios el que puede estar hablando a tu corazón. No pongas los ojos en los hombres porque te van a defraudar. Pon tus ojos en el Señor. Y no es evadir la responsabilidad de predicar o de hablarte de la palabra de Dios de ninguna forma, sino es con el objetivo de que tus ojos estén puestos en un Dios soberano, que de mil formas te habla y de muchas formas te corrige tu manera de andar. Vamos a leer en el Salmo 73. Salmo número 73. Lo vamos a leer todo. Está un poco extenso, sí, pero nos va a servir para que examinemos la vida de David, pero que la comparemos con la vida propia, la vida que llevamos, el caminar y el andar en Cristo Jesús. Cómo nuestra vida va caminando, pero a veces, aunque podamos tener un corazón adecuado, un corazón conforme al de Dios, a veces solemos equivocarnos. Y yo hoy quisiera que pudieses ver la vida de David, algunos rasgos de lo que escribe David, y que te puedas comparar y que puedas ver que por muchos años que lleves aquí sentado escuchando la palabra, en algún momento tu vida ha vacilado, y de eso estoy seguro. Veamos lo que dice la Biblia. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ¿qué? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Esto sí es importante que antes de que continúes, que lo veas.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Hay una sinceridad en este hombre cuando examina su vida y dice: híjole, he tratado de caminar con Dios, pero casi me deslizo. Ese casi es lo que a veces nos ocurre a nosotros. En algún momento, en algunas circunstancias de nuestra vida, casi nos hemos deslizado, casi nos hemos resbalado. Ahora, veamos lo que sigue. Porque tuve, ¿qué? Aquí está la explicación de por qué casi se deslizó. Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se descubren revestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjate en ese versículo. Verdaderamente, ¿qué? En vano he limpiado mi corazón. Ahorita lo vamos a retomar. Y lavado mis manos, fíjate lo que está diciendo, Y luego, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Bueno, analicemos. ¿Qué está pasando aquí con David? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a David? Cuando tú analizas los primeros versículos, te encuentras con un David que de repente dice, empieza a observar, ya no observa a Dios, quitó su mirada de Dios y la empezó a poner en los hombres. Y entonces empieza a ver a los hombres, empieza a ver a la gente impía, a la gente que no hace la voluntad de Dios, y dice, es que ellos tienen riquezas, es que a ellos les va bien, es que todo, hacen cosas y todo les sale bien, y emprenden un negocio y les va bien, no te aman a ti y les va bien. Y entonces empieza a protestar y a decir, Señor, pues ¿qué está pasando? Yo te amo, y mira,
¿De qué sirve que te ame? Eso es lo que está diciendo. Si amándote yo a ti, las cosas no están saliendo bien. Eso es lo que David está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quitó su mirada de Dios. Entonces empezó a ver a los hombres y dijo: a estos les va bien. El vecino ya tiene 3 carros. El vecino es un ratero y sin embargo le va, híjole, bien. Siempre trae su cartera bien gorda de billetes. Yo te amo, Señor, y pareciera que no hay nada. Es más, en mi casa a veces no hay ni de comer. Y entonces en esta reflexión, versículo 13, brother, en esta reflexión, él le pasa algo que es común que le pueda pasar a la iglesia. Fíjate lo que dice: verdaderamente que en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto es algo que tienes que entender. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Está diciendo, es que ¿de qué sirve ser cristiano? Y en algún momento, cuando tú quitas la mirada de Dios, cuando tú no la pones en Dios, cuando tú volteas tu rostro y empiezas a ver a la gente y no ves a Dios, viene el desánimo en tu corazón. Quitaste la vista de Dios. ¿Sabes lo que ocurre con la iglesia en muchas ocasiones? ¿Sabes por qué hay tantas disputas y tantos problemas entre las iglesias? Porque los hermanos ponen sus ojos en los mismos hermanos y dicen, es que el hermano que está pastoreando no visita a los enfermos, es que el hermano que está pastoreando no hace más reuniones de oración, es que el hermano que está pastoreando no abre otra, yo quiero más de Dios, pero no abre otra reunión, es que el hermano no se da cuenta que las personas que están a su alrededor no son tan cristianas, es que el hermano, y entonces lo que estás diciendo, yo hice todo esto, pero es en vano. En vano es que yo haya limpiado mi corazón. Y al que estás ofendiendo es a Dios. ¿Por qué? Porque eres un cristiano no comprometido con las cosas de Dios. Si tú estás viendo que algunas cosas faltan por hacer, heme aquí, envíame a mí. Si el hermano no puede ir a orar por un enfermo, ¿qué estás esperando tú? ¿Dónde está tu compromiso con Cristo? ¿Dónde está tu compromiso con los demás hermanos? ¿Dónde está tu amor? Si sabes que un hermano tiene necesidad, no tiene para comer, hermano, no te esperes a que el dirigente, a que el que toca la alabanza, a que el que dirige los libros, al que está en el sonido, al que está en la escuela dominical, haga las cosas. Somos un equipo, no somos llaneros solitarios. Y si el hermano llegase a equivocarse, es problema del hermano, pero tú lo sostienes en oración. Y hay algo que hacer, hay que doblar rodillas y hay que orar por los hermanos para que las cosas salgan bien, para que sean dirigidos por Dios. Pero eso ocurre cuando tú estás comprometido con la iglesia, cuando tú te comprometes con Dios a que las cosas vayan bien. Esto no es trabajo de un solo hombre, ni de una sola mujer. Es un trabajo en equipo, hermanos. A lo mejor hay un hombre que predica, hay un hombre que dirige la alabanza. Sí, pero atrás de esos hombres hubo gente que estuvo orando, gente que dobló sus rodillas, gente que incluso
ayunó para que Dios bendijese al pueblo. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Cuando tú empiezas a poner tus ojos en los hombres, empiezas a ver muchas dificultades en la iglesia. Quitaste los ojos de Dios. Y entonces dices, ¿para qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve? Hermano, los hombres se equivocan. Conozco a evangelistas que en su momento Dios los utilizó y se levantaron muchas iglesias aquí en el distrito. Algunos de ellos todavía andan por aquí, de los que se levantaron cuando el ministerio de este varón, y no te digo su nombre porque eso le corresponde a Dios, levantar iglesias. Y apenas abría la boca el hermano y Dios bendecía a la gente. Y la gente era tocada por el Espíritu Santo, y tú veías en los salones donde se alquilaban cómo la gente lloraba, se terminaba ahí arrepintiendo, viendo su impiedad y recibiendo el mensaje de Dios, y este varón usado muy fuertemente por Dios. Y de repente cometió un error. Justificando su impiedad, dice, nada más toqué a la hermana, no tuve relaciones sexuales. Jesucristo dice que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Y se vino abajo. Y muchos dicen, no, si ese hermano se vino abajo, ¿qué me espero? Espérate. ¿Cómo que qué te esperas? Puedes orar por ese varón, pero el que puede hacer la obra es Dios. Pero la gente se tropieza porque la gente ve a esos hermanos como hermanos bien ungidos del Espíritu Santo, y sí son ungidos del Espíritu Santo, pero hay un equipo alrededor. Y cuando la iglesia no se compromete a levantar a aquellos hermanos que están caídos, cuando la iglesia no intercede por los hermanos que están en desgracia, que han sido engañados por el diablo, no ha leído lo que dice la palabra de Dios cuando dice, y el que piense estar firme, mire que no caiga. En cualquier rato puede venir el desánimo en nuestros corazones, y por eso es importante estar en una congregación. Por eso es importante, a veces hay hermanos que dicen, ¿por qué pides tanto que Dios que los hermanos te ayuden a orar porque vas a predicar? Porque yo sé la importancia que tiene que haya hermanos que sostengan mis brazos, que haya hermanos que doblen sus rodillas, que oren para que haya bendición. Es importantísimo que te acerques a un hermano y le puedas decir, hermano, ayúdame a orar, necesito, no sé ni qué hacer en alguna situación. A lo mejor no le tienes que contar la situación, pero no eres el super espiritual, el que todo lo puede y el que no te vas a caer, ni vas a resbalar, ni te vas a deslizar. Para eso hay hermanos alrededor de nosotros. Para eso es la importancia de tener un grupo aquí, un grupo que en su momento nos pueda levantar las manos cuando estemos así como que no vemos el rostro de Dios, como que se nos nubla todo y que no podemos seguir caminando. Es importante que haya hermanos que puedan decir, Señor, ayúdale, hermano. Es importante que te puedas acercar a los hermanos y les puedas decir, hermano, por favor, ayúdame. Tengo que tomar decisiones en la escuela, en el trabajo, en la oficina. Tengo que tomar decisiones con mi familia, con mis hijos. Necesito que me ayudes, hermano. Sosténme. No somos los hermanos que todo lo sabemos y que todo lo podemos.
Es Dios el que nos ayuda, pero hay hermanos que interceden delante de Dios y que le dicen: Jesucristo, ayuda a mi hermano. Cuando David agarra y empieza a observar las cosas, dice: ¿para qué? En vano he lavado mi corazón. Lo que está diciendo es: en vano he venido y me he arrepentido delante de ti. Cuidado. ¿A qué grado viene el entenebrecimiento de mente? Que ya no alcanza a ver ni por qué es un cristiano. ¿Y sabes por qué caen algunos? Porque se sienten los superespirituales, los que todo lo pueden, los que todo lo saben. No se comprometen con la iglesia. Por eso en este lugar tenemos que comprometernos con los mismos hermanos que tenemos. Hay gente que necesita urgentemente que nosotros oremos por ellos. ¿Sabes lo que significa que le puedas pasar el brazo a tu hermano o a tu hermana así en la espalda y le digas: las cosas van a salir bien? Y aún con sus ojos quizás llenos de lágrimas, porque puede tener un problema bien fuerte, te puede decir: yo sé en quién confío, hermanos. Sí van a salir bien, porque te tengo a ti, porque eres mi hermano, porque sé que vas a hacer algo, porque sé que vas a orar delante de Dios y vas a derramar lágrimas, porque me amas, porque eres mi familia, porque eres mi hermano querido. ¿Cuántas veces yo he visto a hermanos, hermanas ahí que tienen problemas con sus hijos y que no saben cómo van a salir adelante? Con sus ojos llenos de lágrimas, diciendo: Señor, ¿cómo? Hermano, es que no sé, ya hice todo lo posible, no sé cómo van a salir las cosas con mi hijo, con mi hija. Y tú le das una palmadita en la espalda y le dices: van a salir. Y te preocupas y lo llevas a tu recámara, a tu lugar de oración, lo oras delante de Dios. Y pasa quizás una semana o pasa la otra semana y ya lo ves. ¿Cómo van las cosas, hermano? Qué importante es que le digas cómo van las cosas. Qué importante es que no te olvides de lo que te comentó el hermano o la hermana, y que mañana agarres y le digas: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Esa es la importancia de congregarnos. Eso es lo importante de ser un grupo en el cual nos congregamos. ¿No dice acaso la Biblia: si 2 o 3 de vosotros se pusiesen de acuerdo en pedir algo delante del Padre, no dice que lo va a hacer? Y el motivo fundamental por el cual estemos congregados es para saber cómo ser el apoyo para nuestros hermanos, el sostén para nuestros hermanos, el llevarlo a la presencia de Dios. De repente, a veces somos tan necios, hermanos, que vienes con el pastor o vienes con un hermano y le pides consejo acerca de lo que tienes que hacer. Te dan el consejo y dices: no, yo creo que este hermano como que no. Y te sigues pidiendo consejos hasta que te encuentras a alguien ahí despistado que te dice lo que tienes, lo que tienes en tu corazón y en tu mente. Y entonces dices: este sí es espiritual. Y te empiezas a caminar y te empiezas a tropezar. Y cuando te empiezas a tropezar, ya no ves las cosas. Qué importante es que cuando alguien se acerca a ti, puedas llevarlo a la oración y puedas decirle: Dios, para mí esto como que se me hace muy fácil, como que es muy entendible, pero creo que no lo está entendiendo. No lo está entendiendo este hermano, esta hermana no lo entiende. Te puedo decir de muchas ocasiones en que he hablado con algunos hermanos
jóvenes, adultos, y les he dicho, hermano, esto, así, 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 como Dios me lo da a entender o como Dios me lo muestra a mí. Y como que se me quedan mirando así como que hermano, ¿cómo crees? Llevo tantos años en el Evangelio. ¿Cómo crees si yo estoy con el Señor? Y al ratito ves los problemas. Y al ratito ves las dificultades. Y al ratito de repente los ves desanimados. En vano he lavado mi corazón. Están diciendo, en vano estoy siguiendo a Dios. Empiezan a ver a los hombres. Hay jóvenes que se les ha dado consejo y dicen, es que pues yo no creo que esto sea tan malo. Y les dices, hermano, no salgas con fulano, no te vayas aquí, no te vayas a las fiestas. Ay, es que todos mis amigos lo hacen. ¿Cómo crees? A mí no me va a pasar nada. Y al rato vienen los problemas. Y al rato vienen los pecados. Y al rato vienen las circunstancias difíciles. Pero para eso estás, para que empieces a orar y a clamar, y cuando alguien le des el consejo a alguien, tú puedas ir delante de la presencia de Dios y decirle, Dios, ¿cómo bendigo a este? ¿Sabes cuántas veces he platicado con mis hijos y cuántas veces he llorado delante de la presencia de Dios? Y a veces los veo y les explico y según que me entienden, y como dicen por ahí los jóvenes, dicen, ¿cómo dicen los jóvenes? Ahí te doy el avión y pues te digo que sí, pero no voy a hacer lo que tú dices. Y de repente, cuando tú ves el rostro de tus hijos y sabes que no te van a obedecer, tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿cómo bendigo a este? ¿Cómo le indico las cosas? Si tú no traes convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre su corazón de mi hijo, de mi hija, no va a pasar nada. Eres tú el único que puedes dirigir. Y ya cuando estás intercediendo, de repente, yo te puedo decir alguna cosita que de repente ha ocurrido en mi casa. A veces le he dicho a uno de mis hijos, no vayas, es peligroso. No va a pasar nada, papá, voy con varios jóvenes y no vayas. No, papá, bueno, no voy a ir. Y de repente te das cuenta que ya salió sigilosamente por la puerta y se fue. En una ocasión así, al poco rato regresó uno de mis hijos con la cara blanca. Me iban a asaltar y de repente me vieron y me soltaron. Y en algún momento le he dicho, ¿y tú quién crees que te defendió? Y lo he tenido que ubicar y decirle, y no es porque hagas las cosas bien, sino como tu padre yo he orado a Dios para que Dios te defienda. Qué importante es En alguna otra ocasión, un varón hace algunos años, yo no entendía por qué, yo me levanté en la noche, estuve orando, clamando delante de la presencia de Dios. Se llama Abraham. Hoy ya no asiste. Y me dijo, la hora en la que yo estaba orando, me dijo, en ese momento me estaban asaltando y quitando un taxi que yo manejaba. Ahí por Tasqueña. Pero no me hicieron nada, me quitaron el carro. Y hablé con Dios en ese momento, en mi forma, en mi sentir. Se habían robado mi auto, se lo llevaron. ¿Por qué? No sé, pero lo dejaron como a 4 o 5 cuadras. ¿Tú quién crees que fue? ¿Y para qué crees que Dios me puso a orar? Y te lo digo no para decirte, soy el hermano súper espiritual, nada de eso, hermano.
Te lo pongo como un ejemplo acerca de lo que Dios hace cuando tú intercedes por algún hermano. A veces tú no sabes por qué, pero empiezas a sentir así el deseo de orar y te viene a la mente el nombre de fulano y dices, pues no lo he visto, no sé ni qué le pase, no sé ni cómo esté actuando, qué es lo que le esté pasando, y Dios te está llevando a interceder. Las cosas a veces no son fáciles para los cristianos, pero la finalidad de la iglesia es sostener las manos de aquellos hermanos que están entre nosotros. De repente ves a hermanos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan en lo material y trabajan en lo espiritual y trabajan y tú los ves que no tienen descanso, y sabes una cosa, que el afán pronto va a llegar a su corazón y que si no intercedes por ellos van a desfallecer. Y en ese momento tú tienes que doblar tus rodillas y empezar a orar por los hermanos, por ese hermano de lo que te estás dando cuenta tú. Si tú vas y le dices, hermano, es que está pasando esto, yo te veo así, 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 el hermano a lo mejor no te entiende, pero hay uno que está allá en los cielos, que es el que mueve los corazones de los hombres. De repente te acercas a hermanos y les dices, hermano, es que estás faltando a las reuniones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te está pasando algo? ¿Qué te está ocurriendo? ¿No estás viniendo? No, pues yo lo veo en internet. No te preocupes. Las prédicas las veo en internet, estoy oyendo, estoy alabando, y ahí están solitos atrás de una computadora viendo una prédica. Pero la Biblia, y les recuerdo a los que están en internet, ay del solo. Ay del solo. Y hay otro versículo que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y algunos tienen las mejores excusas y dicen, es que el lugar donde yo estaba, el predicador, esto, aquello, y falló, y pusiste tu mirada en el predicador y no en Dios. ¿Qué haces detrás de una computadora cuando puedes empezar a congregar a tu familia, cuando puedes empezar a congregar a tus amigos más cercanos y poder predicar la palabra de Dios? Y no te digo para que no veas el internet, sino te digo para que te centres y tomes tu responsabilidad en el reino. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Es bueno estar en una congregación, es bueno congregarnos, hermanos, porque cuando te congregas tienes el apoyo de otros para que te levanten las manos, y cuando las cosas vengan mal te le siguen levantando las manos, te las alzan, y cuando tú te canses y empieces a bajar las manos, hay otro hermano que dice, a ver, yo meto la mano aquí para que mi hermano no baje las manos. Para eso es las reuniones, para eso son las congregaciones. Ciertamente para alabar a Dios en los cantos, sí, pero también para que tengas un hermano a tu alrededor que te apoye, que te sostenga la mano, que le pueda decir a Dios, ayúdalo, te necesita, te necesita. No lo dejes solo. Para eso, hermanos, cuando David empieza con esto, empieza a decir, en vano he lavado mi corazón. Cuando tú quitas la vista de Dios, empiezas a pensar así, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿Para qué sirve? Te olvidas de que un día te acercaste a Dios, le pediste perdón, Él vino a tu vida, te llenó con su espíritu, te coronó de favores y misericordias. Hace poco platicaba yo con la mujer de mi hijo, porque ya se casó mi hijo
el mayor, apenas, y platicaba de cómo fue concebido mi hijo. Y te lo platico a ti, te lo externo nada más como un ejemplo. Mi esposa y yo tuvimos un hijo, el primogénito, y falleció al mes de nacido. Y en un 10 de mayo, mi esposa estaba con el corazón destrozado, porque todos festejaban que tenían a sus hijos. Y nosotros nos tuvimos que salir del lugar donde estábamos, de la congregación donde estábamos, porque sentíamos dolor en nuestro corazón. Y llegamos a nuestra casa y platicamos con Dios y lloramos con Dios. Y cuando lloramos con Dios, le decíamos que nos diera otro hijo con gracia para Él. Y en ese momento siento que fue concebido mi hijo. Y te lo digo para que puedas hacer cuentas. Él nació el 9 de enero del siguiente año. Cuando tú haces cuentas, estamos hablando del 10 de mayo y nació el 9 de enero, exactamente 9 meses después. ¿Quién crees que nos escuchó? Cuando recuerdo esto, ¿tú crees que no voy a amar a Dios y a obedecerlo? Porque sé quién me ha bendecido, sé quién me ha oído, y han sido innumerables las razones y las formas en las que Dios me ha contestado. De repente yo ya no veía bien y traía mis anteojos, pero ya no me servían. Y cuando hago cuentas, se gastaron alrededor de 40 y tantos mil pesos. Y sin tener yo centavos, sin tener yo dinero, hoy te puedo decir que estoy operado de los 2 ojos. Y algunos de ustedes participaron en esto. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? Si tú podías haber puesto tu mano sobre mi cabeza. Y platicando con un hermano de aquí mismo, yo le decía las razones para lo que yo creo en Dios. Y cómo Dios hace las cosas, no como tú quieres y de la forma en que tú quieres, sino las hace para bendecirnos a todos y para bendecirnos como hermanos. Porque yo le decía al hermano, claro que Dios podía y tiene en sus manos la forma y el milagro para haber dicho, a ver, sé sano de tus ojos, y pudo haber abierto mis ojos. Pero lo hizo mejor, porque Él sabe las cosas y sabe cómo hacer las cosas. Puso en el corazón de algunos hermanos de vender ropa, de juntar dinero, de ver cómo me ayudaban para la operación. Bueno, vamos, te puedo decir que aún hasta los hermanos de Cancún enviaron una cantidad para que me operara el siguiente ojo. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y cuando Dios empieza a ver el deseo de que puedan levantar las manos, podemos ver el versículo del inicio. Dios bendice a los que me apoyan, a los que me sostienen. Porque también recibes bendición cuando tú sostienes a otro hermano. Porque también sabes que aún para tu propio beneficio vas a tener otro hermano que te va a apoyar. Ese es nuestro Dios. Entonces estaba en un error David. Estaba en un error cuando decía, en vano he limpiado mi corazón. Ahora, ¿cómo soluciona él esto? Sigamos después del 13, vamos a seguir. Y vamos a llegar hasta el 23. No, vamos a seguir y vamos a llegar al 17. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas,
Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cómo resolvió el problema? Fíjate, ¿qué dice? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Hasta qué? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando tú tienes una frialdad espiritual, cuando ya no tienes ganas de caminar, cuando estás arrastrando los pies en el Evangelio, cuando dices, ¿para qué voy a la reunión? Cuando te quedas en la casa, cuando puedes venir a buscar a Dios, cuando empiezas a ver todos los defectos que tiene la iglesia y los hermanos. ¿Sabes cómo se resuelve esto? Hasta que entrando en el santuario, hasta que entras a la presencia de Dios, hasta que entras en el santuario de Dios, entonces empiezas a comprender. ¿Sabes cómo se resuelve la frialdad espiritual? Cuando empiezas a comprometerte con Dios, cuando entonces lo empiezas a buscar y le empiezas a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y te metes en la presencia de Dios y le dices, Dios, es que necesito ser tocado por tu Espíritu, es que necesito la unción de tu Espíritu Santo. Hasta ese momento vas a entender lo que está pasando a tu alrededor. Hasta ese momento, hasta que vienes a la presencia de Dios y le empiezas a decir, Dios, no entiendo nada, no sé qué es lo que está pasando, no sé cómo me vienen los problemas, no sé cómo salir, Señor, no lo sé. Pero sé que te tengo a ti aquí. Sé que un día me perdonaste, viniste a mi corazón y estás aquí. Yo no sé cómo voy a salir de esto. No sé cómo bendecir a mis hijos. No sé cómo voy a proveerles, no tengo trabajo. No lo sé. Pero yo sé que tú lo sabes. Y te metes en la presencia de Dios. Y en el momento en que te metes en la presencia de Dios, empiezas a comprender cosas, empiezas a entender lo que Dios quiere hacer. Hasta ese momento. ¿Cómo se resuelve la frialdad espiritual? Cuando te metes a ver a Dios, cuando dejas de mirar a los hombres y entonces empiezas a ver a Dios. Y le dices, eres el único, Señor, gracias. Eres el único que me puedes ayudar, el único que me puedes bendecir. Tú eres el único. Lo que le pasaba a David, lo empezó a resolver cuando se metió a la presencia de Dios. Pero sigamos leyendo. Ciertamente los puestos de ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron de terror perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Fíjate lo que dice. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y cuando se sentía así, fíjate lo del 23. Con todo, ¿qué? Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán.
Tú destruirás a todo aquel que se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. El versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Cuándo te ha dejado Dios? Cuando no has querido venir a las reuniones. Yo nada más quiero que me digas una sola vez que Dios te dejó. Cuando no has querido orar, busca en los recuerdos de tu mente y dime una sola ocasión que Dios te haya dejado. Con todo esto, yo estuve contigo. Ahí ha estado Dios. No te ha dejado solo, ni te ha desamparado, ni te ha dejado huérfano. Ahí ha estado Dios. Ha sido tu ayudador, tu pronto auxilio. Y cuando tú empiezas a entrar en la presencia de Dios, empiezas a ver el rostro de Dios y la mano de Dios, cómo te ha bendecido, cómo te ha sostenido de la mano derecha. Y te das cuenta de quién es el que te sostiene. El que te sostiene de tu mano es Dios. El que te agarra de la mano es Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando te sostiene Dios, porque sí hay un problema si le quieres ver algún problema. ¿Cuál es el problema? Te voy a enseñar. ¿Me quieres ayudar, mija? Te voy a ejemplificar algo. Dame tu mano. Mira. Yo puedo caminar con ella y la agarro de mi mano, de su mano, y ella se agarra de mi mano. Para que yo la pueda sostener, ella tiene que estar conmigo. ¿Estás de acuerdo o no? Si ella está sola, yo no la puedo sostener. Pero si ella agarra mi mano y yo agarro su mano, si hay un hoyo aquí, le digo salta, y ella salta. Súbete. ¿De dónde se apoyó? Baja. Y ella tiene confianza. ¿Sabes por qué? Porque la estoy sosteniendo. Así es Dios con tu vida. Gracias. Así es Dios con tu vida. ¿Cuál es el problema? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el problema de soltarte de la mano de Dios? Separados de mí, nada ponéis. Nada. Cuando tú te sueltas de la mano de Dios, nada puedes hacer. Y entonces te puedes tropezar, y entonces te puedes caer, pero ya no tienes a alguien que te agarre de la mano para levantarte, para sostenerte. El que te sostiene, el que te ayuda es Dios. Cierto es que es bien importante, los hermanos, pero el que te ayuda, el que te agarra de la mano como a un niño cuando vas caminando, es Dios. No es las predicaciones de un hermano ungido o de unos hermanos ungidos. No es que estés aquí ya por años. Es que Dios te tiene de la mano. Y al que tienes que ver es al Dios Todopoderoso que te ha agarrado de la mano y te ha sostenido en toda tu vida. Ese es el Dios que tenemos. Salmo 63, versículos del 1 al 8. 6:3, versículos del 1 al 8.
La sed del alma, el único que la paga es el Señor. Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando tú sabes quién es el que te sostiene, empieza a haber gratitud en tu corazón. Le alabas, y no le alabas nada más en un domingo en la mañana y cantas cantos porque hoy veniste a la reunión y entonces como hay un grupo de alabanza hay que cantarle cantos. Estás acostado en tu lecho, dice la Escritura, léelo, en tu lecho estás acostado y ahí estás alabando a Dios. Porque te das cuenta de quién es el que te ha sostenido de la mano, porque te das cuenta de quién es tu Señor, porque te das cuenta que hay que honrar y glorificar a Dios en todo momento, que hay que darle las gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho alrededor de nosotros. Y entonces tu alma cuando tiene sed, dices, Dios mío, yo tengo sed de ti, ven Espíritu Santo. Y entonces oras en la noche, y entonces oras en la mañana, y entonces oras al mediodía, y entonces le dices a Dios, Dios, ayúdame con esto, Señor, bendíceme con esto otro, y dame de tu gracia para poder hablar con mi jefe, con mi patrón, con la persona encargada de la escuela de mis hijos. Déjame hallar gracia delante de mis hijos para que les pueda dar palabra de verdad y de justicia. Y entonces vas delante de Dios y le dices, Padre, que tenga yo tanta gracia que cuando hable con mis hijos no se enojen, me entiendan. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre tu vida porque te está sosteniendo. Y no tropiezas porque ahí está la mano de Dios. La mano de Dios. Entonces a lo mejor no tienes dinero, pero sabes que no necesitas dinero para ser bendecido. Y sabes que Dios va a proveer la comida para que comas hoy, para que comas mañana y para que comas pasado mañana. Y entonces sabes que Dios te va a vestir. Y entonces sabes que Dios está preocupado, que si necesitas algo para las cosas de Dios, Él va a decir, aquí está. Y que Dios sabe que si necesitas bendecir a otro, Dios te va a dar con abundancia para que puedas bendecir a otro. Eso es estar sostenido de la mano de Dios. Pero para esto hay que trabajar en equipo. Salmo 20, versículos 1 y 2. Salmo 20, versículos 1 y 2. Salmos 20, versículos 1 y 2, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Regresamos al 1. Fíjate, quiero que analices este versículo. ¿Qué dice? Jehová te oiga en el día de conflicto. Ahora, ¿a quién le está hablando? O sea, no está diciendo, Jehová, óyeme en el día de conflicto. ¿O sí? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo?
Brother, ven, ven. Yo voy a hablar con el hermano. Y entonces le digo, hermano, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy intercediendo. ¿Por quién? Gracias, hermano. ¿Sí me entiendes? Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. ¿Para qué? Porque es mi hermano. Porque eres mi hermana. Porque te amo en el corazón. Y porque es necesario interceder los unos por los otros. Si no fuera necesario las palabras de Jesús, cuando les dice, orad los unos por los otros. Porque somos un equipo, porque somos una familia. Porque nos tenemos que apoyar y amar, porque tiene que haber unidad en nuestras vidas. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, desde Sión. ¿Qué? Hermano, yo deseo que Dios te sostenga. Y cuando te deseo que Dios te sostenga, es que no quiero que tropieces. Es que no quiero que te deslices. Es que no quiero que te caigas. Es que eres mi hermano y mi hermana. ¿Me estás entendiendo? Y esto es un trabajo en equipo. No es que haya un predicador elocuente o una persona llena, ungida del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que entender, el hecho de sostener las manos de los hermanos. Y cuando tú sostienes a otro hermano, y cuando tú le agarras sus manos y las levantas, entonces Dios te bendice más. Porque estás trabajando en equipo. ¿Quieres ver otros ejemplos? Vamos a ver Marcos 2, versículos del 1 al 12. Trabajo en equipo, hermanos. Eso es lo que necesitamos. No más llaneros solitarios, no más gente solitaria que no sepa apoyar a su hermano o a su hermana. Necesitamos unidad en la iglesia. Necesitamos empezar a hacer las cosas para la gloria de Dios. Y no nada más entre los hermanos, sino aún entre la gente que necesita ser bendecida. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos se juntaron? De manera que no cabían aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. A ver, ¿cuántos vinieron? Unos. ¿Qué hicieron esos unos? Trayendo un paralítico que era, ¿qué? Cargado por 4. Cuando menos sabemos que había 4. ¿Amén? Ahora, ¿estos qué hicieron? Había unos que se preocuparon por alguien que estaba necesitado. ¿Te fijas? ¿Te fijas el trabajo de la iglesia? Ahora, sigamos. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué pasó? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes estaban? Los escribas, amén. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban pensando: ¿por qué habla este así? Aguas, blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. ¿Cuál es la posición de estos?
una posición soberbia. Yo sé más que Jesús. ¿Ok? Sigamos, ahorita lo vamos a retomar. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta ahí. ¿Qué pasa? Primero, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Ubicar las necesidades de la gente. Eso es trabajo en equipo. Primero hay que interceder por los de la casa. Sí. Pero luego hay que salir y empezar a ver las necesidades de la gente. Estos salieron y vieron la necesidad. ¿Qué dijeron? Yo conozco quién puede solucionar tu problema. Cuando tú sabes qué tipo de Dios tienes y a quién tienes en tu vida y quién te ha bendecido y quién te ha ayudado, tú sabes qué es lo que necesita aquel que está afuera. Y podrán haber muchos obstáculos, podrán haber muchas cosas que quieran entorpecer el hecho de que tú traigas a un necesitado a escuchar a Dios. No escuchar una prédica de un hermano, a escuchar a Dios. Y habrá muchos obstáculos quizás. Dice que había una multitud y ni siquiera podían entrar. Pero ellos tenían una intención: voy a bendecir a ese que está necesitado. Ellos tenían una intención. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero de que este sale bendecido, sale bendecido. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, si me tengo que subir al techo y desde allá por una ranurita va a escuchar, pero de que escucha, escucha. Tenían la decisión de ser bendición para otros. Y cuando estos tienen una decisión, cuando tú tienes una decisión en tu corazón de servir a Dios, no de agarrar y decir, voy a hacerlo para que crezca la iglesia, eso no sirve, sino de decir, voy a glorificar a Dios y voy a traer un necesitado para que sea bendecido por Dios. Si mañana se va de la iglesia, si mañana anda por otro lado, ya se bendijo y sale con la bendición de Dios. Y entonces, cuando tú tienes un objetivo de bendecir a otro, entonces dices, yo no sé qué voy a hacer, nada más tengo pues 10 pesos, voy a comprar 5 pesos de jamón y 5 pesos de bolillos, unas tortas y les voy a llevar a los del hospital, por ponerte un ejemplo. Yo no sé cómo, pero de que salen bendecidos esos y de que los bendigo en tu nombre, Señor. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero nada más tengo para 1 kilo de frijol, pero ese kilo de frijol lo voy a comprar con todo mi corazón y se lo voy a dar a aquella ancianita que se ve que no tiene familia. Yo no sé cómo le voy a hacer, Dios, pero de que bendigo a este lo bendigo. ¿Me estás entendiendo? Y entonces agarras y suples las necesidades y eres sostén para otros y Dios te bendice a ti, porque la bendición de Dios es como un boomerang, tú lo avientas hacia allá y se te regresa a ti y te bendice a ti finalmente. Estos hombres decían, ¿cómo voy a bendecir a este paralítico? Ni siquiera puede caminar, hay mucha gente. Lo pudieron decir, no, mejor yo no, ¿cómo le hacemos si no, ni siquiera puede pasar?
¿Y sabes lo que piensan algunos? A veces dicen, es que, ay hermano, es que si hay una persona necesitada, tiene problemas con su familia, híjole, la golpea al esposo, vieras hermano, llega bien borracho, la ultraja, la maltrata, la pisotea, ay, necesitan mucho de Dios, pero no tiene tiempo para ir a la iglesia. Pues tú ves cómo, doblas tus rodillas, le dices a Dios, Dios, dame gracia. Dios, alláname el camino para llevarla a tus plantas. Y la bendices. Tú ves cómo y le haces misericordia a esa mujer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ese es el trabajo en equipo. Eso es extender el reino de los cielos y su justicia. Y cuando tú lo extiendes, nosotros no tenemos un patrón como Faraón que nada más quiere todo para él y nada para dar. Cuando tú extiendes el reino de los cielos y su justicia, las bendiciones te vienen a tu vida. No necesitas casi ni pedirte, y te lo puedo decir con conocimiento de causa. A veces ni siquiera me pongo a orar por algunas cosas, nada más lo pienso y digo, ay, me gustaría X cosa. Y Dios dice, órale, ten. Señor, que se abran las puertas. Entonces agarra a Dios y dice, a ver, vete ahí con los alcohólicos, predícales. De repente te encuentras en el pecero gente que dice, tengo este problema, y sabes que Dios te lo puso para que le prediques. Cuando tú tienes disposición, cuando tú te comprometes, no con una iglesia, con el Todopoderoso. Pero ¿qué más pasa? Entonces empiezan a ver cómo suplir la necesidad. Se suben arriba, cuando menos 4, porque dice que eran varios, se suben arriba y empiezan a hacer un hoyo y empiezan a bajar a este hombre. Se esforzó. Este grupo se esforzó. Este grupo está trabajando en equipo. Pero siempre va a haber, y que no te espante, gente que piense que sabe más que Dios. En la iglesia siempre va a haber gente que sabe más que Dios o que cree que sabe más que Dios. No, hermano, ¿cómo puedes orar por los enfermos a media prédica? No, esto no se puede hacer. Y dices, o sea, no, hermano, eso no puede ser de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios se tiene que esperar hasta que termines de predicar y entonces oras por los enfermos. No, si estás hablando en contra del pecado, ¿cómo vas a orar por un enfermo? No, eso no se puede hacer. Espérate. Si fuera el que predica, el que sanara a los enfermos, hermano, te aseguro que yo estuviera en un hospital sanando enfermos. Hay quien dice, tienes el don de sanidad. A ver, no tienes nada. Dios te permite ser usado para que las personas puedan sanar. Si tuvieras el don de sanidad, te agarrarías y me refiero para quitar pájaros, agarrarías, te meterías a un hospital y empezarías a sanar a las personas. No, tú no sanas. El que sana es el Señor y Él sana a quien Él quiere. Tú oras a Dios y le pides que lo sane, pero es lo único que puedes hacer. Cuando alguien es sanado porque Dios permitió que la bendición de Dios fluyera, y no es porque tengas algo, sino es porque Dios tiene misericordia de ti. Y como te decía en un principio, si Dios usa un burro, pues te puede usar a ti. ¡Ay! El hermano tiene el don de sanidad, el hermano tiene, y lo empiezas a inflar, y entonces quitas tu vista del Dios y la empiezas a poner en el hermano que tiene el don. Y cuando el hermano comete un error, vas para abajo. ¿Me entiendes, hermano? O sea, te lo estoy diciendo para el crecimiento de tu vida espiritual.
No pongas tus ojos en los hermanos. Bendito Dios que tenemos hermanos espirituales, amén. Gracias a Dios que los utiliza, amén. Pero es Dios el que los utiliza. No es que los hermanos sean súper espirituales. Y esos hermanos utilizados por Dios necesitan de tus oraciones para que los sostengas. Porque si ya ahorita son bendecidos por el Espíritu Santo, pues si los sigues sosteniendo van a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero es trabajo en equipo. Lo llevan, lo bajan, y entonces empiezan a pensar los fariseos, porque les dice Jesús, tus pecados son perdonados. Y dice, ay, este no sabe. ¿Cómo? Pues estás cometiendo una blasfemia. ¿Cómo que le perdona los pecados? ¿Quién es el para perdonar pecados? Ay, si yo conozco toda la Biblia y no. ¿Quién es este? Así va a haber en la iglesia. Gente que siempre crea que sabe más. Siempre gente que crea que tiene las cosas bien estudiadas y que las cosas tienen que salir de tal forma que su razonamiento les dé la certeza de que los está haciendo. Se están haciendo cosas buenas. No, hermano. Hay lugares en los cuales Dios bendice de tal forma que te quedas asombrado. Hay gente que en su momento tú oras por ellos y aún resucitan. He visto resucitar muertos. He visto gente que se sienta en una silla, le tomas los pies, están mal de su pie y ha crecido sus pies. Y si lo pudiera yo hacer con muchos, les ayudaría de esa forma, pero no es algo que yo pueda tener o que pueda tener un hombre. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios mueve y que Dios permite que alguien pueda recibir la bendición. Y tú puedes orar. Hace algunos años me invitaron a orar por una mujer que ya estaba muy mal, y cuando yo subo, era un primer piso, subo las escaleras, unas escaleras de metal, subo arriba. Antes de entrar al cuarto, en la primera puerta, siento una sensación, no fue una voz audible, fue algo en mi corazón que me decía, no, ya no va a haber más oportunidad para ella. Y dices, híjole, ¿y cómo le dices a las personas, a los familiares que te invitaron? Eran sus hijas, 2 muchachas, que ya no hay más para su mamá. ¿Cómo les dices? Y entonces, pues les dije, vamos a orar, que se haga la voluntad de Dios. Pero pues ya está grande su mamá, y les traté de medio explicar algo que yo sentí, y en efecto, oramos, 2 días, falleció. Tú vas con la mejor intención, pero no eres dueño ni de la vida ni de la muerte. El que es dueño es Dios, y Él hace las cosas como le place a Él, y Él obra de la forma que le place a Él. Por algo dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes cuántas veces me gustaría haber tenido el poder para decirle a algún hermano, cuidado, te vas a caer, y que me obedeciera? Sin número de veces. Y sin embargo a veces no ocurre así. Y lo único que hago es llorar delante de Dios y decirle, Dios, aquí están estos hermanos. Aquí está este. No entiende, Señor.
no sé ni cómo hacerlo. No entiende. Pero tú le puedes ayudar. Y lo vas viendo cómo se va deslizando poco a poquito. Pero hay algo que se llama experiencia. Y por ahí dice un dicho que nadie, como dice, nadie experimenta, escarmienta en cabeza ajena. Y tú le puedes decir, cuidado, te vas a caer. No. Yo estuve con los jóvenes y en algunas ocasiones les dije, la amistad que tienes con la persona que me dices te va a llevar por un camino que está mal. No, es que es mi amigo de la escuela, es mi amiga de la escuela. No, ¿cómo crees? No, si yo nada más le hablo porque quiero que venga a la iglesia, quiero que esté aquí en la casa. Sí, pero es que entiende que no es correcto, que te está deslizando, te está jalando. No, hermano, es que yo y tú sabes que no puedes meterte en su cabeza. Lo único que puedes hacer es interceder, tratar de sostenerlo para que no desmaye y no caiga. Pero él tiene que aprender a caminar, a darse sus frentazos contra la pared, a caerse y a sacudirse el polvo. Y algunas de las cosas que te estoy diciendo, hoy las oyes y mañana probablemente hagas caso omiso y sigas en tu mal camino. Y no porque yo lo desee, sino porque tienes que experimentar en el camino. Hoy te digo, hermano, quita los ojos de los hermanos, y mañana vas a decir, y es que yo tengo el CD del hermano X que él está bien ungido por Dios, y espérate, ¿y entonces para qué es esto? ¿Y entonces para qué Dios nos dejó estas instrucciones? Y no lo digo para que no compres los CDs, sino para que tengas en cuenta que debes de estar lleno del Espíritu Santo y lleno de su palabra, y que tienes que compartir tú, que es bien importante, sí, que puedan escuchar al hermano algunos, sí, que lo escuchen, pero tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, porque la necesidad está afuera y la gente necesita que tú estés ungido, no que el pastor, no que el predicador, que tú estés ungido para poder apoyar a otros, que tú tengas la dirección del Espíritu Santo en tu vida para que le digas, hermano, échale ganas, vamos adelante. Espero que me estés entendiendo. Romanos 1, 21 y 22. Romanos 1, versículo 21 y 22. Cuidado con el envanecimiento. El pensar también, ese es otro de los problemas que hay en la iglesia. El pensar que porque ya llevas X tiempo. ¿Sabes lo que pasaba con los fariseos? Con la gente que veía lo que estaba haciendo Jesús. Pensaban en sí mismos, yo sé cómo se hacen las cosas. Cuidado, cuando te envaneces, está próxima a tu caída. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuidado, hermanos. Bendito Dios que tienes una doctrina, y bendito Dios que tienes el conocimiento de las Escrituras. Bendito Dios. Pero si algo ocurre cuando oras por un enfermo, si algo ocurre cuando tú intercedes por alguien, al que hay que darle gracias es a Dios. Y le tienes que decir, Dios, si algo pasó, fue porque tú quisiste. Que no se envanezca tu corazón pensando
que porque conoces las Escrituras, que porque sabes orar, que porque tienes al Espíritu Santo y que como ya eres el superhermano, puedes orar por por aquel y pasan cosas, y cuando pasan te quedas deslumbrado y dices, ¡ih! ¿Sabes cuántas veces ha habido razonamientos y consejos y ejemplitos que a veces se han dado y que han provenido de Dios? Infinidad de cosas. Te puedo decir uno reciente. Hace 8 días yo venía en el camino pensando en cómo mostrarles a ustedes el amor de Dios y cómo mostrarles que Dios iba a probar el amor que tenían para Dios. Y en ese momento se me vino el hecho de decir, con un refresco y tantita agua, y esto es algo que Dios lo está dando. Esto es algo que Dios está mostrando y que Dios puede bendecir las vidas. Las cosas vienen de parte de Dios, y en el momento en que vienen, entonces al que hay que darle gracias es a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos a terminar con Hebreos 11, versículo 8 y 10 y luego el 27. Si estamos en este lugar, es por fe. Hebreos 11, versículos 8 y 10, y luego nos trasladamos hasta el 17. Hebreos 11, versículos 8 y 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Lo demás qué es? Sí, es hasta el 10. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como arquitecto y constructor es Dios. Nos trasladamos hasta el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Me equivoqué, creo. Era 27, perdón. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, como iglesia, ¿quieres sostenerte? No veas al hombre. Sostente como quien ve al invisible, el que dirige tu alma, el que está preocupado por ti. A ese hay que ver. Sostente de esa manera, viendo al invisible, no viendo a los hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos humanos y nos podemos equivocar. Dios quiera que no nos equivoquemos, pero nos podemos equivocar. Dios nos equivoca. Sostente como viendo al invisible, ahí, en la presencia de Dios. Platica con Dios. Que tu vida se sostenga de la mano de Dios. Que agarres la mano de Dios. Y si Él te conduce hacia un lado, pues hacia ese lado camines. Y si Él te dice, no, vámonos por este otro camino, por ese otro camino te vayas. Pero que estés bien agarrado de la mano de Dios. Si estás agarrado de la mano de Dios, te podrás tropezar con una piedra, inmediatamente la mano de Dios te sostendrá. A lo mejor te espantas, pero sabrás que estás seguro porque hay alguien que te está agarrando. Hoy te pido, sostente de la mano de Dios, pero al sostenerte de la mano de Dios, no te olvides de cada hermano y cada hermana que ora por ti. A veces ni siquiera sabes quién está intercediendo por ti, pero hay hermanos que oran por ti, que oran por la iglesia.
que Dios bendiga a los que sostienen tu vida. A Dios primeramente, que es el ayudador, y a los hermanos, que son tus hermanos, que es tu familia. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quisiera que hoy le pudieses dar gracias a Dios porque tienes una congregación, porque tienes un equipo de hermanos que oran por ti, porque tienes a alguien que te sostiene tus manos. Cada vez que has tenido problemas, hay hermanos que han llorado, hay hermanos que han ayunado. Yo creo que es bueno decirle a Dios: